Nos vamos mañana, mamá. Vendí tu casa de playa y el reloj de papá. Ese mensaje me llegó como un golpe seco en la sala de espera del centro de salud. Sentí la traición en cada palabra, pero no lloré. Respiré hondo y dejé que mi silencio hablara por mí. En lugar de rendirme, levanté la loseta suelta de mi terraza y encontré la carta que Salvador me había escondido para este momento. Esto no era el final. Era el principio de una batalla que pondría a prueba el honor familiar. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? La sala de espera del Centro de Salud de Cádiz estaba llena de murmullos apagados, como si todos guardaran secretos entre toses y revistas viejas. Yo había ido temprano envuelta en mi abrigo de lana con la bufanda que todavía guardaba el olor a naftalina del armario. Los inviernos aquí nunca son tan fríos como en el interior, pero el viento húmedo que sopla desde el Atlántico se mete en los huesos. Me senté en una esquina apoyando el bolso sobre las rodillas cuando el sonido metálico del móvil rompió el murmullo. Un mensaje de WhatsApp. Lo abrí sin sospechar nada, pensando que sería una cita de control o una nota del médico de cabecera. Pero el nombre de mi hija Encarnación apareció en la pantalla como un latigazo, y debajo las palabras que me atravesaron como cuchillos. Nos vamos mañana, mamá. Vendí tu casa de playa y el reloj de papá. El aire se me atascó en la garganta. Leí la frase una vez, 2 veces, 3 veces, como si mis ojos se negaran a aceptar lo que mi corazón ya entendía. Noté las miradas de los vecinos anónimos alrededor. No podían leer el mensaje, pero sí vieron cómo mi rostro se endurecía, cómo apreté el teléfono entre los dedos. El suelo parecía moverse bajo mis pies, y yo seguía ahí con la espalda recta disimulando el temblor de mis manos. Ese reloj de Salvador, mi difunto marido, no era solo un objeto. Era la memoria de las noches en que volvía tarde del puerto y se quitaba el Rolex sobre la mesilla cansado, pero con la sonrisa puesta. Y la casa de la playa. Tantas Pascuas, tantos veranos de tortilla y sardinas asadas en la terraza. De un plumazo mi hija lo había borrado todo. No contesté. El silencio fue mi único refugio. Guardé el móvil en el bolso y esperé a que llamaran mi nombre para la consulta. Pero mi mente ya no estaba en la sala de espera, estaba en papeles, firmas, traiciones. Mientras otros hablaban de resfriados y analíticas, yo me hundía en la certeza de que el hilo que unía madre e hija se había roto con un enviado y 2 tildes azules. La mañana siguiente, el impulso me llevó al registro de la propiedad. Caminé despacio por las calles empedradas de Cádiz, entre edificios que guardaban siglos de historia, como si buscaran recordarme que el tiempo lo devora todo. En la oficina, una funcionaria de gesto impasible tecleó mi nombre y el de la finca. El sonido de las teclas era un martillo en mi pecho. Cuando giró la pantalla hacia mí, vi la palabra escrita en gris antigua titular. No quedaba rastro de mi nombre junto al de Salvador. El documento decía otra cosa, frío y distante, que lo nuestro ya no era nuestro. El peso cayó sobre mis hombros como una losa. No grité, no hice escenas. Solo asentí con dignidad, recogí mis papeles y salí a la calle. El sol de invierno iluminaba las fachadas encaladas, indiferente a mi borrado legal. Por dentro era como si hubieran arrancado páginas enteras de mi vida y las hubieran lanzado al viento. El honor familiar, esa palabra que en Cádiz pesa tanto como el aire salado, había sido puesto en venta sin que yo lo supiera. Y lo peor no era la pérdida material, sino el desprecio. La hija que crié con mis manos había decidido que ya no contaba. Al caer la tarde regresé a casa.
El viento marino entraba por la terraza moviendo las cortinas con un vaivén que me recordó los años en que la casa estaba llena de voces. Me senté en la butaca del salón con el móvil todavía en la mano. No había respondido a Encarnación. No sabía si debía ir a hacerlo. La pantalla seguía mostrando esas palabras frías. Cerré los ojos y recordé a Salvador el brillo del reloj en su muñeca, las risas de mis nietos corriendo por la arena frente a la casa de la playa. Todo eso parecía ahora empaquetado y vendido como si fueran objetos sin alma. Las lágrimas no salieron. Lo que brotó fue otra cosa, un calor interno, una rabia contenida que no buscaba gritos, sino justicia. Tal vez me hubieran borrado del papel, pero dentro de mí quedaba la certeza de que mi historia no podía desaparecer con un contrato ni con una transferencia bancaria. Miré el mar desde la ventana. El reloj ya no estaba, la casa ya no estaba. Pero yo seguía aquí. Esa noche juré en silencio que aunque me hubieran borrado del papel, no me borrarían de mi propia historia. El domingo al mediodía, Cádiz brillaba bajo un sol frío con el puerto lleno de gaviotas que graznaban sobre las barcas. Encarnación había reservado una mesa grande en un restaurante tradicional de esos, con olor a pescado frito impregnado en las paredes. Al entrar vi la sonrisa estudiada de mi hija. «Aquí, mamá», al lado del aseo. «Así no tienes que moverte mucho». Lo dijo con dulzura fingida, como si fuese un gesto de cuidado. Sentí las miradas rápidas de los demás mientras me acomodaba en la silla, apartada, pegada y a la puerta que no dejaba de abrirse y cerrarse con un chirrido húmedo. Un invitado llegó tarde, un conocido de Leandro. Miró alrededor y al verme junto a la puerta con mi chaqueta doblada en el regazo, soltó con una risa torpe. «¿Es la asistenta?» Nadie corrigió de inmediato. El silencio fue más doloroso que la pregunta. Apenas una risita apagada, como queriendo suavizar el golpe, pero ya estaba hecho. Me habían colocado como un mueble, una sombra útil, y nada más. Me mordí la lengua y bajé los ojos al mantel manchado de vino. El bochorno me quemaba, pero no regalé una palabra. Durante el brindis, Encarnación alzó la copa con entusiasmo. Desde que papá murió me ha tocado organizar todo. Y aquí estamos unidos. Yo sabía lo que callaba mi nombre borrado de cada frase. Leandro añadió con su voz campechana. Optimizar recursos familiares era lo mejor. Vender la casa y el reloj ha sido por el bien de todos. Sentí la punzada en el pecho, pero mantuve la compostura. Observé cada gesto, cada mirada esquiva, cada palabra como un notario invisible. Cuando el camarero con amabilidad me ofreció cambiar de sitio, Encarnación le respondió: «Está bien donde está. Mi lugar era ese, el de la invisibilidad». Al final de la comida, Leandro me sonrió con aire de confianza. «Si no te importa, puedes pagar tú con tu tarjeta. Luego te hacemos una transferencia». Encarnación asintió como si fuera lo más natural del mundo. Yo no discutí. Saqué la tarjeta firme y firmé el recibo con una calma estudiada, grabando mentalmente la fecha. Un familiar sacó una foto grupal. Nadie me pidió acercarme. Salí desenfocada, cortada por el borde del marco, como si mi presencia fuera un error en la composición. Ya de tarde regresé sola por la avenida frente al mar. El viento de levante me despeinaba el cabello, mientras el móvil vibraba en mi bolso. Habían creado un grupo nuevo, Familia Campos. Las fotos de la comida se compartían con frases dulzonas, cuidando de mamá. «Qué bien lo pasamos. La familia unida». Leí con asco. Al mismo tiempo, un mensaje privado de Encarnación me llegó. «Mamá, no montes dramas. Te conviene descansar. Deja los papeles». El contraste me atravesó como un cuchillo. En público, cariño falso. En privado, censura. Guardé cada captura de pantalla en silencio.
Comprendí al fin que no era descuido, sino teatro. Cuando llegué a casa, el sol ya se ocultaba detrás de los tejados. En la terraza, una loseta suelta parecía llamarme por mi nombre como si escondiera un secreto. El sol se estaba apagando sobre Cádiz y el viento de levante traía un olor fuerte a salitre que entraba por mi terraza. Mis pasos eran pesados, aún llevaba encima la humillación de la comida en el restaurante. Caminé despacio por la terraza, buscando aire, buscando calma. Fue ese entonces cuando sentí un crujido bajo mi pie derecho. Una loseta que nunca había notado. Floja se levantó apenas 1 milímetro. Mi curiosidad, mezclada con una tensión que me quemaba por dentro, me obligó a inclinarme. Al levantarla descubrí un sobre amarillento sellado con la letra inconfundible de Salvador. Lo sostuve con las 2 manos como si el papel pudiera deshacerse al mínimo soplo. Llevaba años sin ver su escritura, y aquella caligrafía alargada me devolvió de golpe a noches de facturas sobre la mesa, a listas de la compra en domingos de mercado. El corazón me golpeaba el pecho y las lágrimas se asomaron antes incluso de abrirlo. Rompí el borde del sobre con cuidado, temblando. La voz de Salvador volvió en silencio entre las líneas. Concepción comenzaba: si lees esto, es porque lo temía que intenten borrarte. Me quedé sin aliento. Continuaba con un tono grave, desconfiado. No confíes en Encarnación ni en Leandro. Dejé un testamento alternativo en manos de un notario en Sevilla. Nuestro refugio, el edificio, está bajo esa protección. Si algún día ellos tratan de apartarte, busca allí. Me quedé clavada en la silla de la terraza con las luces de la ciudad encendiéndose poco a poco. Las letras parecían latir bajo la penumbra. Salvador, incluso desde la tumba, había previsto la traición. Siempre supe que lo nuestro tenía que sobrevivir a las sonrisas falsas, añadí al final. El dolor de leer sus dudas sobre nuestra propia hija se mezclaba con una ternura brutal. Seguía cuidándome, aunque ya no estuviera. Guardé la carta sobre mis rodillas y dejé que mi memoria recorriera escenas viejas. Salvador siempre callado en las sobremesas cuando alguien mencionaba papeles. Yo lo interpretaba como desgana, pero ahora entendía que era precaución. Él había visto lo que yo me negaba y a reconocer la ambición silenciosa de Encarnación y la forma en que Leandro la alimentaba. Esa carta era el primer abrazo firme que recibía después de tanto tiempo de desprecios. No sentí rabia inmediata ni la urgencia de gritarles la verdad. Por primera vez en semanas supe que tenía un as bajo la manga. Guardé el sobre dentro de una carpeta discreta. Nadie debía conocer este hallazgo. Era mi secreto, mi única arma. Decidí en ese instante viajarías a Sevilla, confirmaría con el notario la existencia de ese testamento y me prepararía en silencio. Entré al salón. El reloj de Salvador seguía en su sitio detenido desde el día de su entierro. Me senté junto a la lámpara revisando lentamente otras carpetas, clasificando papeles. Preparé un pequeño archivo, recibos, escrituras antiguas, copias de facturas. Lo necesario para que nada me tomara por sorpresa. No era ira lo que me movía, sino una claridad fría estratégica. Miré por la ventana al mar. El levante agitaba las olas con furia, como si el propio océano supiera de mi batalla. Y pensé, ¿no me habéis enterrado todavía? Mi voz aún tiene fuerza. La carta olía a humedad y a verdad. Y yo sabía que Sevilla me esperaba. Amanecía cuando llegué a la estación de Cádiz. El andén estaba cubierto por un frío limpio, casi quirúrgico, y los viajeros guardaban un silencio de hilo como si nadie quisiera despertar del todo. Me senté cerca del panel de salidas con el bolso en el regazo. Dentro, la carta de Salvador crujía como una rama seca cada vez que la tocaba con los dedos. No necesitaba releerla para saber cada palabra de memoria.
Si intentan borrarte, ve a Sevilla. Yo que había pasado la vida ahorrando palabras para que otros pudieran hablar, ahora aprendíais a ahorrar ruidos. El silencio también es una herramienta. Cuando el tren entró me subí sin mirar atrás. En el cristal mi rostro devolvía a una mujer que conocía bien, no la víctima, sino la que ha contado demasiadas sillas, demasiados platos, demasiadas ausencias, y todavía guarda postura. El viaje fue una sucesión de campos dormidos y estaciones breves. Recordé la primera vez que Salvador y yo fuimos a Sevilla a la catedral, imponiendo su sombra y el olor de las naranjas amargas, colándose por todas partes. Me prometí no derramar ni una lágrima antes de la hora. Había gastado demasiado en llantos que nadie quiso ver. Cerré los ojos y acomodé la espalda. Lo que tenía que hacer se parecía a rezar, pero sin Dios de testigo, solo mi voluntad. El despacho del notario quedaba en una calle estrecha con placas metálicas brillando como peces. Al entrar me recibió una secretaria con habla precisa. Me pidió el DNI y un motivo. Vengo por un documento depositado por mi marido Salvador Campos. Dije con la voz plana de quien sabe a lo que viene. Esperé en una sala pequeña llena de estanterías, marcos dorados y un reloj que parecía latir en otra habitación. El notario apareció al cabo de unos minutos, un hombre de gafas redondas, gesto profesional y un cansancio digno. Señora Campos, dijo invitándome a pasar. El despacho olía a papel guardado y café tibio. Me senté con la espalda erguida. Dejé el sobre la mesa boca arriba como una carta de navegación. Él lo miró y apartó la vista conteniéndose en una cortesía incómoda. «Necesito saber», le dije, si mi marido registró aquí un testamento alternativo. Hubo un silencio breve, el tipo de silencio que se utiliza para medir al otro. El notario abrió un cajón, tecleó algo en su ordenador y tras unos instantes de duda, dejó salir un suspiro. «Existe un instrumento notarial a su nombre», afirmó. «Es un testamento posterior al que obra en el registro de Cádiz». El aire cambió de temperatura. Noté una vibración en el estómago, mitad alivio, mitad miedo. Sin embargo, continuó, ese documento ha sido retenido por circunstancias externas. El documento es válido. ¿Sí o no?, pregunté, apoyando las manos en la mesa con una calma clavada. «Es válido», dijo al fin, y especifica disposiciones relacionadas con un edificio, descrito como el refugio común. Contiene instrucciones que la benefician a usted en caso de conflictos familiares. Sentí una punzada en el pecho como si el corazón buscara sitio entre las costillas. Entonces, ¿por qué? Retenido. La palabra me rozó la lengua con sabor a óxido. El notario se quitó las gafas, las limpió con un paño. Era el gesto de quien prepara una confesión. Bajó la voz. Recibí la visita de su yerno, el señor Leandro. Insinuó sin afirmarlo posibles impugnaciones, auditorías a mi protocolo y una campaña para cuestionar mi imparcialidad si yo daba curso a este testamento sin ponderar el contexto. Apreté la mandíbula. No me amenazó, señora Campos, pero dejó claro que hacerlo público no sería bueno para nadie, especialmente para usted. Para mí, repetí como si probara una fruta amarga. Vi con una claridad helada a Leandro paseándose por los pasillos, con la misma sonrisa con que me pedía pagar la cuenta, campechano, eficiente, inevitable. «¿Necesita mi autorización para proceder?», pregunté. «Necesito activar un protocolo», respondió. «Si usted lo solicita por escrito, estoy obligado a notificar a las partes y a dar traslado. Sepa que habrá ruido, y sé que no es justo que yo le pida valor cuando deberían bastar las leyes, pero aquí estamos». Volví a guardar la carta en el bolso. Mi voz salió más baja. «No quiero ruido. Quiero eficacia. ¿Puede certificarme hoy la existencia de ese instrumento
y la fecha de su firma. El notario asintió, y una copia simple del índice sin contenido sensible añadí. Lo suficiente para cuando llegue el momento. Mientras él imprimía y firmaba, yo pensé en Encarnación diciendo por el bien de todos, como si el bien fuera una silla más cerca del poder. El sonido de la impresora se convirtió en un metrónomo con cada hoja. Una pieza de mi dignidad encajaba en su sitio. El notario me entregó un sobre con un sello discreto. «Leandro volverá», dijo mirándome con honestidad. «Esta vez encontrará otra puerta». Salí a la calle como si hubiese estado bajo el agua demasiado tiempo. Sevilla me recibió con su bullicio, una mezcla de voces, motores, pasos a destiempo. Me detuve a oler el azahar que trepaba por encima de una verja. En un banco frente a un patio encalado, abrí el sobre apenas lo justo para ver el sello y la firma. Sentí una chispa subir desde el estómago a la garganta. No era alegría, era un tipo de certeza que no necesita aplausos. No llamé a nadie. No envié mensajes. La tentación de escribirle a Encarnación sé lo del testamento fue un relámpago que dejé morir. La fuerza no está en el volumen, me dije, sino en la puntería. Tenía que dejar que sus mentiras acumularan peso hasta volverse plomo. Entonces, y solo entonces, soltaría la cuerda. Compré una botella de agua en un kiosco. Agradecí al vendedor con una sonrisa mínima. Saqué una libreta pequeña. Hice una lista corta, 3 líneas. 1. Asegurar mis papeles en un lugar neutral. 2. Observar sin participar. Registrar sin comentar. 3. Preparar la escena adecuada. Una vez y bien. Miré el reloj público de la plaza y pensé en el Rolex de Salvador, convertido ahora en un fantasma que encendía y apagaba las horas de nuestra historia. No podrán revender la verdad, me prometí. No podrán. El sol avanzaba sobre los tejados y las campanas marcaron una hora entera. Me levanté, guardé el sobre en un compartimento del bolso que nunca uso y ajusté el cierre como quien coloca un sello. Caminé hasta la estación con paso sostenido. A mi alrededor el mundo seguía su rutina. Dentro de mí la primera pieza del contraataque había encajado con un clic seco y precioso. No necesitaba gritarlo. Bastaba con esperar el momento justo para hundirlos con sus propias mentiras. La tarde en Cádiz se plegó sobre los tejados. Abrí la ventana para que entrara el levante. Sobre la mesa coloqué la carpeta gris con una goma cruzando las esquinas. Dentro, un orden preciso, la carta de Salvador, la certificación del notario de Sevilla y el resguardo del registro. No pensaba enseñarlo. Solo quería que respiraran su presencia, como quien huele la tormenta antes de verla. Me vestí sin estridencias, un vestido azul oscuro y el collar de perlas que Salvador me regaló cuando Encarnación cumplió 15. Me miré en el espejo y no vi a una madre que acude a suplicar sitio. Vi a una mujer que elige dónde se sienta. Guardé la carpeta en el bolso. Apagué las luces, pasé la mano por el marco de la puerta, una costumbre de años, y bajé a la calle con paso seguro. La casa de Encarnación olía a vela y a horno. Me abrió sin abrazos con entusiasmo de anfitriona cuando hay público. «Mamá, qué bien que viniste», cantó, y me condujo a la mesa larga, mantel de lino y copas pulidas. Leandro apareció con 2 botellas y su sonrisa de catálogo. Saludé y ocupé mi sitio. Observé los centros de mesa, eucalipto y velas bajas. Todo hablaba de una vida organizada sin hueco para mí. La conversación arrancó por lugares comunes. Yo asentía y dejaba que las palabras pasaran. Mantuve las manos sobre el regazo y escuché el latido del comedor, platos que se posan, tenedores, que rozan risas ensayadas. El vino corría con facilidad. Los ojos también. Encarnación se levantó para servir un primer plato. «Desde que papá nos dejó, hemos aprendido a ser muy resolutivos».
dijo colocándome el cuenco sin mirarme. Leandro y yo hemos tirado del carro, organizando lo de la casa. Las cuentas, las cosillas. Nadie pronunció mi nombre. Nobleza obliga, pensé yo, tampoco lo regalaría. El ritmo de la cena se arropó como una marea que sube sin ruido. Leandro, dueño del comentario práctico, repetía optimizar como si hablara de cajones y no de vidas. Hay que ser eficiente, resumió. El tiempo y el espacio valen oro. Encarnación asentía. Los amigos imitaban. Yo regulé mi respiración. El silencio bien administrado sostiene más peso que una silla de roble. Cuando trajeron el segundo. Encarnación se puso en pie, copa en alto. Golpeó la base con la cuchara y la mesa se orientó hacia ella. Quiero brindar, anunció, por la nueva vida que Leandro y yo construiremos en Sevilla. La palabra nueva vibró sobre el mantel. Hemos tomado decisiones difíciles pero necesarias para que todos estemos mejor. Los aplausos se precipitaron. Vi manos que chocaban sin convicción y un brillo rápido en los ojos de Leandro. No me mencionó. No me buscó con la mirada. Por dentro una aguja me atravesó el pecho. Bebí agua. Recordé la carta guardada, el sello del notario, el banco de Azahar en Sevilla. Yo no era pasado, era memoria operativa. El silencio tras el brindis me llegó como señal. Saqué la carpeta del bolso con una lentitud meditada. La coloqué sobre el mantel junto a mi plato. No la abrí. Dejé a la vista emergiendo entre el cartón y la goma el sobre amarillento con la letra de Salvador. Encarnación lo vio antes que nadie. El color se le fue del rostro. Leandro alargó el cuello, mandíbula apretada. Nadie habló. El camarero redujo su cadencia atrapado por algo que no entendía. Yo sostuve la mirada de mi hija. No era desafío, era recordatorio. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Encarnación crispando la servilleta. «Orden», respondí. Sonreí apenas como quien apaga una vela que humea. Leandro intentó recomponer el aire. «No hace falta convertir esto en una notaría», bromeó. Nadie le siguió. Encarnación tanteó. «Estamos entre amigos, mamá». Yo incliné la cabeza. «No os preocupéis», dije con la voz nivelada. «Solo quería que supierais que no estoy tan desprotegida como pensáis». Toqué la carpeta con 2 dedos. Bastó. El poder no necesitó volumen. Le bastó estar. Se reanudó la cena, pero las palabras cambiaron de peso. Los chistes rebotaban como pelotas desinfladas. Leandro dejó de decir optimizar. Encarnación fingió interesarse por el punto de sal. Y yo, por primera vez esa noche, probé bocado con hambre verdadera. El silencio a mi alrededor se convirtió en una fortaleza portátil. Al terminar el postre me sequé los labios y me levanté con la misma calma con que había llegado. Guardé la carpeta despacio, mirando a cada uno a los ojos como quien toma asistencia. «No olvidéis que no todo está dicho», anuncié. Nadie me pidió que me quedara. Nadie se atrevió a escoltarme a la puerta. El pasillo olía a cera. Me puse el abrigo, ajusté el pañuelo y antes de salir, apoyé la mano en el marco de la puerta. El gesto antiguo con significado nuevo. La calle me recibió con aire frío. Caminé sin prisa escuchando mis pasos. No llevaba triunfo, llevaba tiempo. Y eso era mejor. Sabía que a la mañana siguiente llegaría la reacción disfrazada de preocupación o de consejo práctico. Estaba preparada. El silencio no era cobardía, era estrategia, y esta noche en esa mesa donde me habían querido periférica, ocupó la cabecera. En casa coloqué el bolso sobre la mesa, saqué la carpeta y la guardé en un cajón con llave. Preparé una infusión. El brillo de la tetera me devolvió un rostro sereno. No había gritado, no había golpeado la mesa. Y sin embargo la mesa tembló. Esa noche no hablé mucho, pero mi silencio resonó más fuerte que todos sus brindis. El timbre sonó a las 9 con olor a manzanilla, aún en la cocina.
Abrí con la cadena puesta y vi la sonrisa pulida de Leandro, un café para llevar como coartada de cordialidad. «Te pillo bien, Concepción», dijo. La luz del pasillo se reflejó en sus gafas. Me vi un segundo detrás del eslabón. Quité la cadena sin apartarme. Dejó el vaso en la mesa sin pedir permiso y paseó la vista por la sala como quien tasa. «Solo vengo a saludar. Anoche te fuiste pronto y Encarnación está preocupada». Me senté con la espalda recta. El silencio obligas a definirse. Sonrió con labios, no con ojos. «Te ahorro tiempo, a todos nos conviene que el pasado se quede quieto». Dejó caer la frase y esperó. Respiré hondo. «Al pasado no lo temo», dije. «Me inquieta quien lo reescribe». Se inclinó bajando la voz. «Hay detalles delicados. Cuentas antiguas de Salvador, archivos. Ya sabes cómo son los bancos, a veces los documentos desaparecen. Sería una pena que por remover se perdiera dinero que podría ayudarte. Mejor evitar escándalos». Pronunció «desaparecen» como quien cierra una puerta. No pestañeé. Pensé en Sevilla, en el notario en la carta. Leandro, creyendo ver fisuras, avanzó. «Encarnación lo pasa mal cuando te alteras. Nadie quiere medidas drásticas». Le dejé hablar. Sus palabras eran herramientas que iba dejando sobre mi mesa. Escándalo perder medidas. Las ordené en silencio. En otra época me habrían temblado los huesos. Hoy sonaron como lluvia sobre piedra. «¿Has terminado?», pregunté. Alzó los hombros. «Solo intento protegerte. A tu edad conviene calma. Los papeles grandes os quedan lejos». Me levanté despacio, retiré su vaso del mantel con 2 dedos y lo coloqué en el posavasos. «He sobrevivido a temporales de verdad», dije sin elevar la voz. «No me asustan los papeles». Intentó rematar. Las familias que airean trapos se quedan sin armario. Buscaba miedo. Le sostuve la mirada un segundo más del necesario. «No se te enfría el café», respondí señalando la puerta con los ojos. La abrió. El pasillo estaba blanco de sol. «Buen día, Leandro». Cuando se fue apoyé la frente en la madera y dejé que las manos temblaran un instante. No era pánico, era la sangre despertando. Conté hasta 8 y enjuagué un vaso con agua fría. El picaporte aún tibio guardaba el eco de su visita. No habría venido si no temiera al notario. Me senté junto a la ventana y abrí mi libreta azul. Escribí hora, vestimenta, tono, y sus frases textuales, documentos, desaparecen. Evitar escándalo. Medidas drásticas, cuentas antiguas de Salvador. La tinta no tiembla cuando manda la cabeza. Miré la calle. Una vecina sacudía sábanas. El panadero dejaba bolsas. El mar se insinuaba entre fachadas. La normalidad me sostuvo. Hice lista pedir a Pese Antonio, el abogado del barrio, que guarde copias. Solicitar al banco extractos históricos. Escribir al notario de Sevilla para formalizar la entrega del testamento alternativo. Ordenar mis recibos. Poner a salvo las capturas del grupo familiar, donde cuidan de mamá, mientras me sientan junto al aseo. Abrí la carpeta. Añadí la fecha, guardé y eché llave. En el móvil una notificación foto de anoche. Yo salía desenfocada, cortada por el marco. La familia unida, decía el pie. Capturé la pantalla. No contesté. Preparé té y repasé la conversación sonrisa de entrada café, como coartada catálogo de eufemismos. Conclusión. Si prometen que algo puede desaparecer, es que ya han metido mano. Y si piden calma, es porque la suya tiembla. Me asomé a la terraza. El levante traía sal. «No me habéis enterrado», murmuré. Mi voz aún sirve. Pensé en Sevilla, el despacho sobrio, el azahar, la admisión de presiones. No diría nada todavía. El silencio también se entrena. Volví a la mesa y preparé un sobre para Antonio con copias de la carta y del acuse del notario. En el dorso escribí: «Si me pasa algo, abrir». Archivaba, no dramatizaba. La dignidad ordena, no grita. El horno pitó el pan calentándose. Comí despacio.
El cuerpo es un cuaderno. Hay que escribir en él con comida sencilla para que sostenga lo que viene. Sonó el teléfono. Era Encarnación. Dejé que saltara al buzón. A los pocos segundos un audio: mamá, Leandro ha pasado para ayudarte. No hagas caso a chismes. Te conviene descansar. Te quiero. Reproduje 2 veces. El plural de te conviene pesa como una mano en el hombro. Guardé el audio junto a las capturas. Me puse el abrigo. Tenía que pedir cita en el banco. En el espejo me vi entera canas domadas, ojos cansados, boca firme. No busqué parecer otra. Busqué parecerme a mí. Cerré la puerta con la seguridad de quien conoce cada tornillo. En el portal el vecino del primero me saludó. «¿Todo bien, Concha?» Asentí. «Todo en su sitio», respondí. Incluso el miedo estaba ya en su estante. Antes de salir apoyé la mano en el bolso. La carta de Salvador respiró paciente a través de la tela. Él me enseñó a no discutir en el comedor. Yo aprendí a ganar fuera de la mesa. Leandro creyó que su sonrisa podía asustarme, pero lo único que hizo fue encender el fuego que yo mantenía escondido. Encarnación me llamó a última hora de la tarde con una calidez tan brillante que quemaba. «Mamá, hemos pensado en algo bonito para este sábado. Una cena pequeña a celebrar que todo empieza a ordenarse». Su voz iba medida como si leyera. Dijo celebrar, dijo ordenarse. Yo escuché mostrar y controlar. Aún así acepté. No huyo de la mesa familiar. La dignidad también se sienta y mira a los ojos. Me puse el abrigo bueno y caminé por el paseo marítimo. El levante olía a sal y promesa de lluvia. En el bolso mi libreta azul y un pañuelo de Salvador. No para llorar, para recordar que el silencio puede ser un ancla. Antes de subir respiré en el portal. Entraré como quien entra en una iglesia, me dije, paso seguro sin pedir perdón por estar viva. La casa de Encarnación estaba vestida de flores y velas, sonidos de copas, música antigua, risas breves. 2 primos de Leandro y una vecina que nunca me saluda. Sonrisas de foto. Encarnación me besó al aire y me llevó del brazo. «Mamá, allí junto a la ventana te he puesto una silla que da poca corriente». Asentí. Aprendí a traducir allí significa aparte. Me senté y observé. Las miradas se pasaban señales como cartas marcadas. Leandro guiaba conversaciones maestresala de lo conveniente. Nadie preguntó de veras cómo estaba. La cortesía es barniz. La madera debajo se reconoce al tacto. Encarnación pidió silencio con una cucharilla contra la copa. «Gracias por venir. Este año ha sido difícil, pero Leandro y yo hemos trabajado como locos para mantener el legado familiar». A flote. Pausa. Tomando decisiones duras, esas que otros no entendían. Varias cabezas asintieron como si la frase trajera instrucciones. Hoy celebramos que por fin todo está en su sitio. Cada palabra era una pared que pretendían levantar entre ellos y mi voz. Leandro añadió con falsa modestia. «No pedimos aplausos, solo respeto por el trabajo serio. Hay quien confunde amor con obstinación». Algunas miradas vinieron a buscarme. Yo bebí agua. Los brindis repicaron como campanas. No interrumpí. Salvador me enseñó que la verdad no se negocia en alto. Miré alrededor despacio como quien toma medidas, quien reía con demasiadas ganas, quien evitaba mis ojos, quien se quedaba neutro para no perder invitaciones. Mi silla junto a la ventana me hacía espectadora, no ausente. Cada gesto era un hilo. Ya estaba tejiendo. Encarnación siguió con historias domesticadas, donde ella era Salvadora, que si habló con el banco para arreglar lo que otros dejaron sin firmar, que si negoció facturas del edificio, que algunos no sabían llevar. Sonrió con filo. Pensé en Sevilla, en el testamento en la mano de Leandro sobre el notario. Me apreté el pañuelo para no romper el cristal. La vecina comentó.
«Qué suerte tiene tu madre de teneros. A estas edades una se lía con los papeles». Nadie la corrigió. Sentí una corriente fría en la nuca. La ventana estaba cerrada. El camarero acercó discretamente otra silla invitándome a la mesa principal. Encarnación, sin mirarme, dijo: «Está bien donde está». Tomé nota. La generosidad a veces llega por manos pagadas. Leandro pidió otra ronda. Brindemos por las decisiones valientes. Yo pensé en las cobardes que se disfrazan de valentía, vender a escondidas, borrar nombres, fotografiar familias donde la madre sale cortada. No estaba allí para suplicar espacio, estaba para medir el terreno. Un primo de Leandro dijo: «Hay que quitarse lo viejo para que entre lo nuevo». Reí hacia adentro. Lo viejo, cuando está bien construido, sostiene. Miré los azulejos. Recordé la tienda donde los compré hace años, pagados por mí con mi sueldo. Ese recuerdo me enderezó la espalda. Encarnación se inclinó con un plato. «Prueba esto, mamá». La vi de cerca, maquillaje perfecto, brillo frío en los ojos. Sus manos sin temblor al servir, colocando piezas en una vitrina. «Estamos todos contentos, ¿verdad?», preguntó. Nadie dijo «depende». Hice lo que sé observar y guardar. Cada palabra suya era una moneda. Las fui metiendo en el bolsillo de la memoria. Aliados por silencio, oportunistas por palmada, indecisos por ceja tensa. El mapa se dibujaba solo. Fui al baño y recorrí el pasillo viendo las fotos nuevas, Encarnación y Leandro, en actos ante un cartel Fundación Familiar. En ninguna foto aparecía Salvador, en ninguna yo. Volví a la ventana. Hay batallas que se ganan por aguante. El postre llegó con una vela. Por los comienzos limpios dijo Encarnación. Pensé en el polvo bajo la alfombra. La tarta estaba buena. La falsedad nunca tuvo mal gusto. Leandro rellenó mi copa apenas. «Para que brindes también, Concepción». «Brindo por la memoria». Respondí chocando el cristal sin apartar la vista. No reaccioné en la mesa. Guardé cada palabra como munición y cada gesto como prueba. En mi libreta bajo el mantel anoté 2 eufemismos, otros no entendía ni comienzos limpios. Son firmas. Al despedirme, Encarnación me acompañó hasta la puerta. «¿Ves? Todo se puede hablar sin dramas». Sonreí. Se puede hablar, sí. Y también se puede escuchar. Me besó al aire cuidando el carmín. El frío del pasillo fue un alivio. Bajé las escaleras con el corazón estable. En la calle el viento me despejó la frente. Toqué la libreta y el pañuelo. Cádiz estaba viva, jóvenes riendo, un gato cruzando el empedrado. Caminé sin prisa. No estaba herida. Estaba advertida. Creyeron que aquella noche me habían tendido una trampa, pero no sabían que yo ya estaba tejiendo mi propia red. La casa de Encarnación aún olía a vino dulce y a pescado al horno, cuando la tensión que llevaba semanas gestándose finalmente estalló. Durante toda la velada me había mantenido en silencio, observando cada palabra, cada mirada. Pero en ese instante sentí que ya no podía callar más. ¿Por qué ocultas ciertas verdades? Encarnación, pregunté con voz serena aunque mi pecho ardía. Las copas tintinearon. Los invitados se miraron incómodos. Leandro fue el pío. Fue el primero en reaccionar como si hubiera estado esperando la ocasión, porque alguien tenía que hacerse responsable. Dijo con un tono duro: «Tú nunca entendiste lo que significa llevar adelante un legado». Encarnación alzó su copa y la bajó de golpe contra la mesa. «Lo que hicimos fue por el bien de todos. No puedes seguir viviendo en un pasado que no supiste cuidar». El murmullo creció, y entonces un gesto brusco hizo que una copa de vino se deslizara y se quebrara en el suelo. El estallido del cristal fue la señal, ya no había vuelta atrás. Respiré hondo y con calma saqué de mi bolso la carpeta que había preparado días atrás.
La abrí con cuidado como quien abre una herida y dejé sobre la mesa un puñado de documentos. Actas del registro, notas del notario, pruebas de movimientos bancarios que Leandro había manipulado. Un silencio denso cayó sobre la sala. Los ojos de los presentes se abrieron de par en par. Algunos suspiraron. Otros miraron al suelo incapaces de sostener la verdad. Encarnación se quedó inmóvil, la palidez recorriéndole el rostro. «Aquí está lo que tanto negáis», dije sin elevar la voz. «No son opiniones, son hechos». Un pariente cercano hasta entonces callado murmuró. Entonces era cierto. Leandro se levantó de golpe empujando la silla hacia atrás. «Basta ya de tus teatrillos», espetó y salió de la sala dando un portazo. Encarnación no dijo nada. Se limitó a quedarse de pie con las manos temblorosas, negando con la cabeza como si los papeles pudieran desaparecer si no los miraba. Los aplausos y risas que habían llenado la velada se transformaron en un aire pesado de desconfianza. Algunos se acercaron a mí con un gesto de apoyo, otros prefirieron marcharse sin mirarme a los ojos. La mesa familiar que había sido durante años el corazón de nuestras fiestas y tradiciones quedó fracturada. Miré alrededor y comprendí que algo se había roto para siempre. Había ganado la verdad, pero esa victoria dolía más de lo que jamás había imaginado. Aquella noche me di cuenta de que la familia que había construido con amor se había convertido en un campo de batalla que ya no reconocía. La mañana después de la tormenta amaneció más fría que de costumbre en Cádiz. El sol entraba pálido por las cortinas, pero dentro de mi casa todo era sombra. El eco de las voces alzadas de las copas, rompiéndose de las miradas cruzadas, seguía retumbando en mi memoria, como si no hubiera pasado un día. Me senté frente a la mesa del comedor con una taza de café apenas tocada, y el silencio se convirtió en un peso insoportable. Era un silencio más duro que la discusión misma. No había gritos, no había acusaciones, solo el vacío de una familia que se había roto delante de mis ojos. Y en ese vacío sentí un luto, no por la muerte de alguien, sino por la pérdida de algo que había sostenido durante toda mi vida, el vínculo familiar. Las primeras horas transcurrieron lentas, como si cada minuto estuviera hecho de plomo. Después el teléfono comenzó a sonar. Primero fue una sobrina que me habló con voz temblorosa, asegurando que me entendía, que estaba de mi lado. Colgué con una gratitud amarga. Luego vino un silencio largo hasta que otra llamada me heló un primo de Sevilla. Me pidió que dejara las cosas tranquilas, que no valía la pena seguir. El timbre del teléfono se convirtió en un símbolo. A veces sonaba, a veces no. A veces traía apoyo, otras indiferencia. Ninguna llamada era neutra. Todas me recordaban la grieta abierta que ya nadie podía negar. La fractura estaba ahí expuesta, irreparable. Cada mensaje, cada palabra de consuelo o de evasiva, era un ladrillo en el muro que separaba a unos de otros. Lo peor, sin embargo, aún estaba por llegar. Entre los pocos que me visitaron esos días, apareció mi sobrina Clara, la misma, que tantas veces había venido a casa a compartir meriendas, a contarme sus confidencias. La recibí con los brazos abiertos pensando que sería un bálsamo, pero su torpeza al hablar, sus silencios cargados, la delataron. Al final lo confesó, había estado informando a Encarnación y a Leandro, diciéndoles lo que yo hacía, lo que pensaba. Lo justificó como querer mantener la paz, pero en mi pecho se clavó como una daga. Esa traición tan cercana dolía más que las ofensas públicas. No lloré frente a ella, no le di el espectáculo de mi dolor. Solo asentí, y cuando cerré la puerta tras su visita, sentí que un pedazo de confianza en el mundo se había roto para siempre. Esa noche sola en mi sala iluminada por la lámpara tenue, enfrenté mi pena como se enfrenta una tormenta sin huir, dejando que me mojara entera.
Pero mientras repasaba los papeles de Salvador, las cartas, los documentos, noté que el dolor empezaba a transformarse en otra cosa. Sí, estaba sola, sí había sido traicionada por los míos, pero también quedaba en mí una fuerza que no se había apagado. No permitiría que ese silencio se convirtiera en mi tumba. Con manos firmes ordené de nuevo las carpetas, repasé las pruebas y me prometí que no dejaría que la humillación definiera mis últimos años. El duelo se convirtió en disciplina, la tristeza en un fuego sereno que me impulsaba ya a seguir. Esa noche comprendí que el silencio no era el final, era apenas la pausa antes de mi próximo movimiento. Al amanecer tomé el AVE hacia Madrid. Llevaba la carpeta apretada contra mi pecho como si fuera un escudo. En su interior las escrituras, las cartas y los papeles que tanto dolor me habían costado recuperar. El vagón iba casi en silencio, salvo por el traqueteo metálico de las vías. Yo miraba por la ventana y me repetía: no es rabia lo que me mueve, es justicia. En mi piso de Chamberí extendí los documentos sobre la mesa de la cocina. El café se había quedado frío, pero mi mano no temblaba. Revisé las escrituras una y otra vez, cada firma, cada sello. Llamé a Benita, mi abogada. Su voz tranquila me confirmó que todo estaba listo para presentar las medidas cautelares. Concepción. Hoy les damos la vuelta al tablero, me dijo. Colgué y sentí que al fin cada línea firmada era un muro que volvía a su tarea a levantar. A media mañana acompañé al funcionario judicial al edificio. El portero, sorprendido, se cuadró al ver los sobres timbrados. Encarnación y Leandro bajaron con gesto arrogante, creyendo que era otra visita cualquiera. El funcionario leyó en voz alta notificación de medidas cautelares, prohibición de manipular cuentas y propiedades, advertencia legal de responsabilidad civil. Nadie levantó la voz, pero cada sello estampado era un martillazo contra su falsa autoridad. Yo observé mi reflejo en el cristal de la puerta. Una mujer mayor, sí, pero erguida y sin miedo. Al mediodía, en la sala de juntas de la comunidad, los vecinos se reunieron. Tomé la palabra con calma. Soy la propietaria legal del edificio y voy a proteger vuestros contratos. No habrá más subidas abusivas. Encarnación irrumpió diciendo que yo mentía, que buscaba venganza. Pero pronto los vecinos levantaron recibos y correos donde aparecían las presiones de Leandro. Hubo murmullos, luego aplausos contenidos. Una portavoz del bloque se ofreció a declarar a mi favor. Sentí algo extraño, no era triunfo, era alivio. Después de tanto silencio, alguien me creía. Por la tarde me conecté a la videollamada con el banco. Entregué cada documento, cada transferencia sospechosa. El responsable de cumplimiento confirmó que iniciaban una revisión forense y que las cuentas vinculadas a Leandro quedaban bloqueadas de forma preventiva. No levanté la voz, no mostré alegría, solo asentí. Su sonrisa había intentado intimidarme en Cádiz. Ahora sería el sistema quien le pusiera el freno. Al caer la noche guardé todos los papeles en la carpeta. Escribí un breve mensaje en el grupo familiar. Las decisiones tomadas sin mi consentimiento están ahora en manos de la justicia. No añadiré más. Sin insultos, sin reproches. Coloqué la pluma de Salvador sobre la carpeta y respiré. Era mi manera de decirle que su voz aún resonaba en mí. Entonces sonó el teléfono. Un notario de Madrid me informó que debía acudir al día siguiente. Había un anexo sellado al testamento de Salvador, que estaba listo para abrirse. El despacho del notario en la calle Serrano tenía ese aire solemne de los lugares donde la vida parece detenerse. El mármol brillaba bajo la luz blanca y el silencio se rompía apenas con el roce de las hojas al pasar. Me senté junto a Benita, mi abogada, mientras el notario colocaba frente a nosotros un sobre sellado con lacre antiguo.
Reconocí la caligrafía de Salvador en la etiqueta. Era su letra firme sobria, la misma con la que había firmado nuestras cartas cuando aún éramos novios. El notario rompió el sello con un cortaplumas de plata y comenzó a leer. Cada palabra sonaba como un eco en mi pecho. Salvador había dejado un anexo a su testamento, un añadido pensado con calma, quizá en silencio, mientras yo aún creía que sus silencios eran cansancio y no previsión. El documento hablaba de la creación de la Fundación Orilla Serena, destinada a ofrecer descanso junto al mar para personas mayores en colaboración con los servicios municipales de Alicante. Un pedazo de tierra en Javea y una parte de los dividendos del edificio quedarían destinados a ese fin. Sentí que las lágrimas me subían, pero las contuve. No era dolor, era un extraño alivio. Salvador había mirado más allá de nuestras disputas familiares. Había querido dejar un faro, no, un botín. Me aferré a esa certeza. Lo que él había planeado no era un tesoro para acumular, sino un propósito para sostener. El notario prosiguió con voz grave. Entre los folios aparecieron las cláusulas condicionales. No eran castigos, sino caminos de regreso. Leandro y Encarnación podían aspirar todavía a cierta reintegración, pero con condiciones estrictas, la restitución mensual auditada de las cantidades malversadas. Un año entero de servicio comunitario, verificable en programas de atención a mayores, y la prohibición absoluta de interferir en mis bienes legales. Un simple incumplimiento bastaría para anular cualquier derecho futuro. Un clip dorado sujetaba esas páginas frágil, en apariencia, pero más firme que cualquier discurso familiar. Apreté los labios. Aquello no era perdón gratuito, era dignidad en forma de contrato. Por primera vez en mucho tiempo comprendí que la compasión podía tener columna vertebral. El notario me entregó un sobre más pequeño. Dentro había una carta personal escrita a mano por Salvador. La abrí despacio, y su voz pareció llenarme la sala. Concha, sé que tu corazón habrá sufrido. No te pases la vida tapando agujeros en un barco que se hunde. Construye un puerto. La fundación es tu timón. La familia, si quiere volver, deberá remar con sus propias manos. La compasión no es debilidad si se apoya en la justicia. Hazlo por ti, no por ellos. Me quedé inmóvil unos segundos, respirando el aroma leve de humedad que traían esas hojas guardadas tantos años. Era como si él siguiera guiándome incluso en la tormenta que me había dejado sola. Entonces supe qué debía hacer: activar la fundación de inmediato y entregar a Encarnación y Leandro esas condiciones por escrito una sola vez, con fecha límite clara. No habría súplicas, no habría negociaciones infinitas. Esa misma tarde en el despacho de Benita comenzamos a trabajar. El zumbido de la impresora llenaba el aire mientras ella redactaba los estatutos de la Fundación Orilla Serena para su registro oficial en Madrid. Un calendario de hitos, la designación de un contable independiente, acuerdos con un centro de día en Alicante. Cada detalle encajaba como piezas de un engranaje que por fin se movía a mi favor. También redactamos la carta formal a Leandro y Encarnación. En ella se establecía el camino de reintegración con plazos verificables. Ni una palabra de rencor, solo hechos. Y un tercer documento, un breve comunicado preparado para prensa local, por si ellos intentaban deformar la verdad. Transparencia primero, dijo Benita. Y yo asentí. Al caer la tarde de vuelta en mi cocina, repasé los papeles uno a uno. Con el móvil en la mano redacté un mensaje breve para el grupo familiar, una convocatoria a una reunión al día siguiente en la sala comunitaria. No era una súplica, era una invitación firme. Allí se expondrían las condiciones y el futuro. Ningún insulto, ninguna emoción gratuita. Solo hechos.
Dejé el bolígrafo de Salvador sobre la carpeta cerrada y lo acaricié una última vez. Ya no necesitaba sostenerlo para sentir su fuerza. Estaba en mis manos, en mi voz, en cada línea que había decidido firmar. A las 9 de la noche el móvil vibró. 2 confirmaciones de lectura aparecieron en la pantalla. Y luego, los 3 puntos de alguien escribiendo. Se detuvieron sin enviar nada. Esa pausa, ese silencio, me dijo más que cualquier palabra. Llegaron tarde juntos, pero algo había cambiado. Por primera vez no hablaban uno por el otro. La sala comunitaria de Madrid, con sus sillas de plástico y las luces frías del techo, parecía un escenario improvisado para un acto solemne. Tenía a Benita a mi lado, discreta testigo imparcial. Yo los saludé sin ternura, pero también sin crueldad. No había discursos de bienvenida, había hechos. Sobre la mesa coloqué 2 sobres cerrados cada uno, con un itinerario claro, el camino de la restitución y el servicio. Sin acusar, sin elevar la voz, repasé lo ocurrido. Los abusos en la gestión, la cancelación de poderes indebidos y la creación de la Fundación Orilla Serena. Mi voz fue firme sin adornos. El reloj de pared marcaba cada palabra como un martillo suave. Leandro me miraba con ojos esquivos. Su voz al fin tembló cuando preguntó en qué consistía el servicio. Yo respondí con calma: horas semanales en un centro de mayores en Alicante. Acompañamiento, tareas básicas, escucha. Nada simbólico, todo verificable. Encarnación Bufo. Dijo que aquello era una humillación, que yo buscaba venganza. La miré sin morder el anzuelo. «Esto no es un castigo», le dije. «Es un puente. Cruzarlo o no es decisión vuestra». El silencio se estiró. Leandro asintió lentamente y tomó la pluma de Salvador para firmar la intención de cumplir. Me la devolvió con respeto. Encarnación, en cambio, empujó su sobre y salió dando un portazo. El eco fue su verdadera respuesta. En el pasillo la máquina de café vibraba con su zumbido constante. Benita ya preparaba la notificación de incumplimiento para Encarnación sin rabia, solo trámite. Teníamos lista también una nota breve con fechas y registros, por si intentaba manipular la historia. Leandro esperaba cabizbajo. No lo consolé. Le entregué un calendario con plazos y un contacto en el centro de día, en Alicante. Una semana después, bajo el sol claro del paseo marítimo en Alicante, desplegamos una pancarta sencilla: Fundación Orilla Serena. El aire olía a sal y a promesa. Hablé apenas 2 minutos sobre puertos no prisiones, sobre devolver tiempo a quienes habían sido olvidados. No mencioné nombres, no busqué aplausos. Y sin embargo, cuando los vecinos y los representantes municipales aplaudieron, sentí que Salvador sonreía en algún rincón invisible. Entre la gente, Leandro apareció no a mi lado, sino junto a los voluntarios. Llevaba un cordón con acreditación al cuello y empujaba la silla de un anciano. No buscaba fotos ni atajos, empezaba por el principio como debía ser. Yo me ajusté el reloj de Salvador en la muñeca. El segundero avanzaba firme como la marea. Aquella tarde, en la oficina recién pintada de la fundación, firmamos el calendario de restitución con el contable. Leandro transfirió la primera cuota. Entregó las llaves de los lujos antiguos y yo le puse en la mano una llave pequeña, metálica, para la taquilla de voluntarios. Me preguntó en voz baja: «¿Esto nos hace familia otra vez? Esto nos hace honestos». Respondí: «La familia vendrá después si el trabajo la merece». Al anochecer caminé por la rampa nueva hacia la orilla. El Mediterráneo se teñía de cobre. Un anciano reía mientras el agua le mojaba los zapatos. Leandro, sin que nadie lo pidiera, traía toallas. Yo respiré el salitre, los años y elegí el puerto. El perdón, comprendí, no es una puerta que se cierra ni que se abre de golpe. Es la verja que abrimos al amanecer
y custodiamos hasta el anochecer. Como madre y abuela he aprendido que el honor familiar no se grita, se sostiene con límites claros y con gestos que no humillan. Las tradiciones son puentes, no cadenas. En las fiestas familiares una silla mal puesta puede expulsar a un corazón. Decir no a tiempo también es cuidar. Sanar no es olvidar, es elegir servir y caminar con la cabeza alta. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Qué costumbre te sostiene cuando la sangre duele? Si esta historia te tocó, deja un 1 o cuéntame desde dónde nos ves. Si no te gustó, dime por qué. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y comparte para que más personas encuentren su puerto.